todas las que nos acompañan en este estudio, en este grupo donde mujeres valientes y esforzadas eh, revisamos, estudiamos, escudriñamos las escrituras para poder encontrar nuestro alimento diario. Y nos da mucho gusto, nos gozamos en que nos puedan acompañar en este estudio. En esta mañana me toca a una servidora presentarles del libro de los Salmos, del cuarto libro, el capítulo 102. Bien, y para entrar en materia, este salmo lo podemos encontrar en nuestras Biblias como un salmo de oración de un afligido. Y eh, este título nos lleva a pensar en todas aquellas personas que están abrumadas, afligidas por algún inconveniente, por alguna dificultad que nosotras mismas podemos estar atravesando, por esos desiertos que siempre, por esas circunstancias adversas que siempre están presentes en nuestra vida. Y este salmo, pues habla de un momento muy especial, es un salmo anónimo mm, y toma mucho del tono, que quiere decir como la actitud que tenía Job en el libro de Job, esa actitud de condolencia, de autocompasión, se ve reflejado una parte en este salmo que vamos a estudiar para que vayan tomando en cuenta. Y también hay muchas frases de otros salmos que en ese momento el doliente tomó para poder escribir este otro salmo. Y eh, describe también, lo ubicamos a una Jerusalén, en este caso, que donde está el monte Sión, en un estado de ruina y podemos tomar una ruina literal que estaba destruida, acababan de ser invadidos por el enemigo, por Nabucodonosor, por el imperio de Babilonia, y arrasa, destruye todo. Y no, eso me lleva también que ellos presentaban esa destrucción física, que la podían ver, pero tenían una, estaban destruidos anímicamente, eh, sus emociones estaban desbordadas hacia la depresión, hacia la tristeza. Y entonces vemos el contexto histórico que les quiero dar rapidito. Si ustedes quieren saber más acerca de este contexto histórico, las invito a que revisen Jeremías, el libro del profeta Jeremías, capítulo 7. Ahí pueden leer extensamente sobre esta situación que estaba viviendo el salmista. Y muchos líderes judíos en ese tiempo pensaban que Dios nunca iba a permitir que el enemigo los invadiera, mucho menos que destruyera la ciudad de Dios y menos aún que destruyera el templo. Pero resulta que llegan, que el Señor en ese momento permite una serie de acontecimientos, como les decía, esta invasión de Nabucodonosor es una destrucción total y entonces permitió el Señor estas cosas que fue que Judá fuera capturada, porque aunque hubo sobrevivientes
Algunos se quedaron en la ciudad, los dejaron, los desecharon prácticamente. La gente más pobre, más hambrienta, que no podía servir para trabajar ni que eran nobles, fueron desechados y dejados en esa. Y los nobles o gente joven, fuerte, ahí en ese grupo iba el profeta Daniel, que lo llevan cautivo hacia Babilonia. Entonces, el Señor permite esta invasión, esta destrucción, permite que Jerusalén sea arrasada por sus enemigos y que el templo sea derribado totalmente. Y eso era para los líderes judíos en ese momento, era una afrenta máxima. No se explicaban cómo Dios podía permitir eso en su ciudad. Y bueno, entonces esto es el contexto. También podemos ver en el libro de Números por qué la razón de que Dios permita esto. Porque en ese momento en Jerusalén, antes de la invasión, Jerusalén había estado en rebelión con idolatría, rebelándose, yéndose en contra de los estatutos y los mandamientos que el Señor les había dado a los israelitas. Y también vemos cómo se quedan, después de que fallece el rey David, viene una sucesión de reyes que no se apegan a la palabra, ni a un Salomón con, con esa sabiduría que el Señor le había otorgado, ni él siquiera fue capaz de no cometer esas afrentas contra el Señor. Y bueno, entonces eh, seguimos con este salmo ha sido considerado como uno de los 7 salmos penitenciales, de penitencia, de aflicción, de estar abrumados. Y otros salmos que también son penitenciales, si gustan anotar, son el Salmo 6, el 32, el 38, el 51, el 130 y 143. ¿Ok? Y pues en este salmo, mis hermanas, quiero que pongan mucha atención porque podemos estar sufriendo consecuencias por nuestra desobediencia, por nuestros pecados, o porque también se nos presenta persecución. Vemos cómo también podemos enfrentar en nuestra familia o nuestra comunidad persecución por hablar del Señor, por presentar el Evangelio, o como sucede ya en ciertos estados de México, que vemos esa persecución hasta el punto de hacer daño a la vida de las personas. O simplemente también porque necesitamos estar mejor equipados, el Señor nos puede mandar ciertas aflicciones, ciertas pruebas, ciertas correcciones para equiparnos de una mejor manera, para poder ser mejores siervos, entender de qué se trata esto, que no se trata de nosotros, sino Señor. Y en la medida en que nosotros nos apropiemos, encontremos esa verdad en las Escrituras, nuestra vida se va transformando por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te abre el entendimiento, te muestra cómo es realmente vivir bajo la mano del Señor. Y el salmista nos presenta 3 condiciones importantes a observar mientras pasamos por estas situaciones o también nos pueden ayudar
lo que vamos a estudiar ahorita. Cuando observamos a otras hermanas, a otros hermanos en la congregación, en las iglesias, en la comunidad, incluso hasta no convertidos, cómo el Señor, el Espíritu Santo nos capacita para brindar de manera piadosa esas correcciones, ese amor al prójimo, para que le podamos presentar al Señor y lo conozcan realmente, no con, no, no ese conocimiento de que el Señor, yo te pido una mejor casa, ya se me amoló el carro, etcétera. Todas esas peticiones del mundo que ya sabemos que de eso no se trata la palabra del Señor y lo que Él nos demanda, lo que Él nos da. Comenzamos, les voy a ir leyendo el Salmo por ciertos versículos. Lo vamos a leer todo, pero me voy a ir deteniendo en ciertos versículos. Comenzamos con el número 1. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Aquí la primera condición es que las circunstancias son cambiantes durante nuestra vida. Sí o sí vamos a enfrentar dificultades. Y aquí el salmista, por su clamor, está orando, está pidiendo de una manera, perdón, de una manera desesperada, que el Señor lo escuche. Perdón. Y esta súplica porque la presencia de Dios entra en la vida de este salmista, nos muestra cómo la angustia nos lleva a derramar ese lamento delante del Señor, o debería de llevarnos, porque muchas veces en lugar de ir y derramar ese lamento del Señor, estamos buscando que le voy a hablar a la hermanita que siempre da muy buenos consejos, o voy a escuchar a tal pastor. No quiero decir con esto que no sea bueno hacer eso, sí, pero nuestra primera instancia debe de ser ir a los pies del Señor y ahí derramar nuestras angustias, nuestras dificultades. Él lo sabe todo, ya lo sabemos, pero de alguna manera eh, Él quiere escucharnos, Él quiere escuchar nuestra voz, que seamos capaces de confesar aquello por lo que hoy estamos siendo afectados, ya sea por un pecado o ya sea porque estamos en la obra y somos perseguidos. El Señor nos escucha, pero nos lleva a esa situación de hablarlo, de decirlo delante de Él. Y vemos aquí en los versículos 1 y 2, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Y aquí vemos cómo, les voy a leer rápidamente el Salmo 32, versículo 2. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. El Salmo 88, versículo 2. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Como vemos, el salmista se apoya en las escrituras para comenzar este salmo, este lamento delante del Señor. Y aquí esta reflexión nos lleva a cómo nosotras, cuando estamos en esas situaciones, en dificultades, en alguna situación fuerte, utilizamos las escrituras para orar, o solamente las leemos en estos momentos de estudio y después guardamos nuestro libro sagrado y que no se llene de polvo, pero
pero no sabemos utilizar la palabra. Recordemos que es una espada de dos filos, más cortante que cualquier arma, que puede llegar al tuétano de los huesos. Y es una imagen poética para describirnos el poder de Dios a través de su palabra, cómo nos puede transformar. Y aún en esos momentos, si nosotros tenemos esta costumbre, esta de leer su palabra y orar, a lo mejor al principio vamos a batallar y nos va a costar acomodar, pero después el Espíritu Santo, si se lo pedimos, Él nos va a capacitar para utilizar como el salmista utilizó estos versículos. Y eh, después nos vamos a los versículos del 3 al 7, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan, por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Y aquí nos habla cómo esta persona estaba en una agonía, estaba afligido por un dolor físico. ¿Cuántas de nosotras hemos pasado por esos momentos desde un dolor de cabeza que no queremos tomar medicamento o que no podemos tomar medicamento, hasta aquellas personas que están atravesando una enfermedad realmente crítica y dolorosa? Entonces el Salmo plantea esto, el salmista, y dice, porque mis días se han consumido como humo. Esto, esto es similar a lo que les decía, como lo plantea Job. El salmista describe su agonía y sus días pasan como humo, ¿verdad? Es tanta la aflicción, es tanto el dolor, que tú ya lo que quieres es que se acabe ese día para ver si el siguiente ya no tienes ese dolor. Pero, oh Señor, al Señor le plació que en el nuevo amanecer siguieras con ese dolor. Y entonces vemos cómo las personas, cuando sufrimos ese constante estado de dolor, y aquí tenemos un caso muy cercano, cómo plantea el salmista, cómo se va secando sus huesos, como, o sea, esa imagen, no sé si vean como si han dejado alguna tortilla fuera del refrigerador y con el calor, cómo se va deformando, se va haciendo más chiquita, la sustancia se pierde porque desgasta, el dolor físico desgasta. Y aquí el salmista también se compara a sí mismo con dos pájaros que en ese tiempo, por la destrucción que había en Jerusalén, eran aves que normalmente se paraban sobre los escombros o sobre los tejados de alguna casa y ahí los veías solitarios, como lamentándose. Y es una imagen muy vívida para el salmista que retrata en estos versículos. Y dice, eh, versículo 8, cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Aquí ya vimos cómo
el salmista está sufriendo un dolor físico real, indescriptible. Ahora nos narra cómo quedaron soldados, me imagino yo, soldados de Nabucodonosor, como a tener sitiada la ciudad de Jerusalén, aunque estuviera destruida. Y cómo estos enemigos le provocaban burlas y le señalaban, lo vemos como dice, ¿dónde está tu Dios? Dice, eh, cada día me afrentan mis enemigos. La aflicción del salmista venía de algo más que mala salud, era lo que les decía. Tenía enemigos en su contra, se le oponían con constante desaprobación y rechazo. Ellos añadían un tono de burla y maldición. Los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. No solamente es sentir la opresión del enemigo, es que también eres denigrado en tu persona, se burlan de ti. Y esa persecución, esa burla, debemos de tener una actitud para enfrentarla. Ahorita vamos a ir a esa parte, pero vemos cómo el salmista está planteando el panorama. Yo me siento muy mal, me duele todo, son dolores que ya no soporto, aparte están mis enemigos aquí machacándome, que Dios nos abandonó, que Dios no existe, que Dios no está con nosotros. ¿Por qué suceden tantas cosas malas en este mundo? Si Dios existiera, esto no sucedería. ¿Cuántas de nosotras no hemos escuchado esos argumentos? Bueno, pues el salmista está planteando ese tipo de argumentos en estos versículos. Y luego vamos a estos 11 versículos, quiero que se fijen muy bien. El salmista habla de sí mismo. No está hablando ni de Jerusalén, ni de otros conciudadanos, está hablando de él. Él sufre y él se siente denigrado, abusado emocionalmente por las burlas del enemigo. Y luego pasamos al versículo 12 de este salmo. Mas tú, Jehová, permaneces para siempre y tu memoria de generación en generación. Aquí, mas tú, Jehová, marca un cambio en la perspectiva del salmista. Antes lo veíamos que estaba yo, pobrecito, yo como sufro y yo no tengo esto y el Señor no me escucha y yo estoy padeciendo a mis enemigos, mi marido me está diciendo de cosas, mi marido no me trata como la princesa de Jehová, etcétera, etcétera. O sea, cosas de ese tipo somos capaces de llegar a decir. Y entonces aquí hay un cambio de perspectiva. El salmista dice, bueno, sí, es verdad, yo estoy sufriendo, pero tú eres Dios. Por sobre todas las cosas, tú eres el Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente, tú lo sabes todo. Tú estás en todo momento, en todo lugar. Y eso, para el salmista, aunque no veamos un gloria a Dios, aleluya, sabemos que el salmista ha encontrado la dirección correcta, porque no se quedó en la aflicción de su dolor, no se quedó en la aflicción de las burlas recibidas. Su mirada volteó hacia arriba, volteó al Señor y por eso está derramando este lamento. Todavía no entiende por qué ha sucedido, como todo el pueblo de Israel no entendía todavía, aunque ya habían pasado quizá muchos años. Los israelitas, el pueblo, seguía entristecido y penando por esta
destrucción en su ciudad. Y vamos te levantarás y tendrás misericordia de Sión, es el versículo 13, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado, porque tus siervos aman tus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Y aquí, mis hermanas, déjenme tomar tantito líquido. Vemos cómo el salmista reconoce que en medio de esa tribulación el Señor los está favoreciendo, de alguna manera los está sosteniendo. Y es lo que muchas veces aquí hemos comentado. No nos dejemos llevar por nuestros sentidos, por lo que escuchamos, por lo que vemos, por lo que sentimos. Mis emociones me llevan a la carne, me llevan a estar machacándome y autocompadeciéndome. En cambio aquí, el salmista nos muestra que cuando nuestra mirada está puesta en ese Dios todopoderoso, soberano y omnipotente, y aparte, como que el salmista también dice, tiene porque el plazo ha llegado, tiene yo creo le fue revelado o tiene esas sensaciones de presentimiento que sabemos que es el Espíritu de Dios hablando, que ya va a terminar ese exilio de Israel en Babilonia, que van a llegar los de fuera, los que se llevaron a reconstruir nuevamente la ciudad, y eso llena de esperanza. Y dice, te levantarás y tendrás misericordia de Sión. No lo está preguntando, no lo está exponiendo como una duda. A lo mejor vendrás y restaurarás mi vida. A lo mejor vendrás y rescatarás a quien tú dispongas. No, el Señor lo plantea como un hecho. Su confianza está puesta en el Señor que lo hará. Y dice aquí que aunque en profunda aflicción, el salmista tenía firme confianza en que Dios actuaría y mostraría misericordia a Jerusalén una vez más. Después, como lo vemos, por ejemplo, en el Salmo capítulo 132, versículo 13, se los leo. Todo lo que estoy leyendo es en la versión Reina Valera 1960. Y ustedes pueden buscar otras versiones para que se pueda ampliar ese conocimiento. Y dice el Salmo 132, versículo 13, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este salmo nos da la certeza de que el Señor permitió toda esta destrucción por una razón que ya vimos. Había rebeldía en el pueblo, había desobediencia, estaban en idolatría y haciendo todo lo malo delante de los ojos del Señor. Pero Sión, la ciudad de Israel, es el pueblo amado, es la ciudad amada por el Señor. Y aunque a nuestros sentidos veamos destrucción a nuestro alrededor, el Señor nos ama tanto que mandó a su Hijo Jesucristo para rescatarnos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y asimismo el salmista sabe que esa ciudad de Israel es el tesoro, es el pueblo adquirido por Dios y que va a ser restaurado. Él no sabe cómo ni cuándo, pero confía en que Dios lo va a hacer. Y eso a él le da el sustento para poder pasar todas esas aflicciones, tanto físicas como morales, como espirituales, que él, no, espirituales no, más bien
de sentimientos, de sensaciones en la mente, esos pensamientos rebrujados y esos dolores que sufría en la carne propia, espiritualmente estaba fortalecido a través de la palabra. ¿Y por qué sé que estaba fortalecido a través de la palabra? Porque él está usando las escrituras para escribir este salmo, presentándoselo al Señor como un clamor, como una petición de ayuda. Así mismo nos sucede en este tiempo. Eso fue en el Antiguo Testamento. Pero hoy, hermanos, sin, con un corazón humilde, con un corazón constrito, reconociendo por lo que estamos pasando, no es un castigo del Señor. Puede ser una corrección, puede ser una prueba, puede ser para fortalecernos, pero cualquier cosa que el Señor disponga en nuestras vidas es para bien, es para darnos fortaleza en este mundo de aflicciones, porque eso es lo único seguro. En las escrituras no hay que te va a llegar tu casa que quieres, que te va a llegar la esposa ideal o el esposo ideal, que no, aquí yo en ningún versículo no encuentro que el Señor me diga, ay, también tu cartera va a estar llena y vas a traer los últimos gritos de la moda en tu vestuario. Nada de eso. El Señor siempre nos está hablando a través de cada personaje de la Biblia, de cada pasaje, en este caso del Salmo 102, nos habla de cómo debemos volcar nuestro corazón, permitir que la palabra nos transforme y nos convierta a ese camino de salvación. Amén. Vamos a pasar. Aquí quiero destacar una parte que dice, porque tus siervos aman más sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Ese es el versículo 14. Aquí podemos tomarlo porque yo decía, no puede ser este pueblo, después de recibir tan semejante corrección, ver la destrucción total de su ciudad, estar en ruinas, estar padeciendo hambre, necesidades como nunca las habían padecido. Ah, resulta que ellos muestran ese amor. Ay, pobrecito el edificio que construí con tanto amor para el Señor, pero está incorrecto, ese amor despedido hacia los escombros de la ciudad. Es como tener idolatría por cosas. No, pues que yo con esta mantita me bauticé y lo tienen así como una reliquia guardado para que no le vaya a caer el polvo. Y aquí creo que es un buen punto para reflexionar, aún en la angustia, aún siendo afligidos. Somos tan insensatos que volcamos nuestra mirada incorrectamente hacia lo que creemos que viene del Señor o volcamos nuestro corazón hacia el Señor. Y continuamos con el versículo 15, del 15 al 17. Ya merito vamos a terminar. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en tu gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Aquí hay que destacar dos puntos muy importantes. Dios no desecha a nadie. Quien llega con un espíritu, con un corazón humilde, derramando eso, siendo sincero, porque el Señor lo conoce todo. El Señor escucha y no desecha ninguna oración
ningún clamor, ningún ruego por pedir que le estamos pidiendo en nuestras dificultades. Y por otra también nos destaca cómo a partir de esa restauración que Dios hará de Israel, no me estoy refiriendo a la reconstrucción solamente de la ciudad, sino de esa nueva Jerusalén a la que todos, cuando hemos sido convertidos, cuando hemos sido salvados, aspiramos para llegar a esa nueva Jerusalén. Y de una manera, el salmista, sin nombrar a nuestro Señor Jesucristo, habla, es como también es como un salmo mesiánico, porque habla de un futuro glorioso, de una ciudad reconstruida, no solamente físicamente, sino que será tanta la gloria de Dios que las naciones circundantes, las naciones gentiles, serán capaces de reconocer la gloria de Dios y doblar rodillas y rendirle ese honor que se merece el Señor. No por temor, no por el miedo a que hoy no me va a fulminar el Señor, no, de ninguna manera, sino porque va a ser, pues se va a contagiar esa misericordia de Dios, esa bondad del Señor, esa gloria del Señor, que no va a haber quien se resista a eso, hermanos. Y luego nos vamos a que hay del versículo 18 al 22, se los leo. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah, que es otro nombre, es un nombre, este, mmm, se me fue la palabra, pero habla del Señor, de Jehová, ¿ok? Es como una contracción de la palabra. Y dice, porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos de la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados, para que publiquen en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. También este nombre Ja puede estar refiriéndose al nombre del Señor Jesucristo en ese tiempo. O sea, ellos sabían que Dios iba a venir, iba a tener esa misericordia, que se iba a presentar al pueblo de Israel, pero aún no conocían eh, exactamente que cómo y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vemos los versículos, ya por último, los versículos 23 y del 23 al 27. Dice, Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Aquí cuando el salmista dice, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Y volvemos, cambia otra vez la perspectiva de primero sobre él, su aflicción, luego cómo ve con otros compatriotas o la ciudad de Israel y ahora vuelve otra vez, ya para cerrar el salmo. Pero acuérdate, Señor, de mí, porque mira cómo su eso es lo que está diciendo. Vuelve otra vez, o sea, como que dijo, no, pero el Señor va a restaurar. Pero Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Apúrate, Señor, se te hace tarde.
Claro que no con esas palabras, ¿verdad? Pero ¿cuántas de nosotras no hemos estado tentadas o hemos sido capaces de decirle eso al Señor? Señor, es que estás tarde. ¿Hasta cuándo, Señor? Pues, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí, que soy una sobreviviente de Nabucodonosor, que me han tratado tan peor? Bueno, entonces dice, aquí es como otra vez vuelve el salmista a presentar una oración y hay que destacar aquí que dice, no cortes mis días. No sé si recuerdan eh, en, en el versículo, déjenme si lo anoté, no, quité, eh, pero en el capítulo de Isaías, eh, vemos cómo eh, Isaías, el profeta Isaías, va con el rey Ezequías y le dice, le da una profecía que su vida se va a acabar, va a terminar, y era un rey joven. Entonces, Ezequías, el rey, derrama su corazón, así como el salmista, y le dice, Señor, permíteme, no cortes mi vida, ¿qué van a decir de ti si tu rey muere? Etcétera, etcétera. El Señor es movido a misericordia y le da palabra al profeta Isaías, y después entonces regresa con Ezequías y le dice que le va a extender por un tiempo más su vida. Y así el salmista está pidiendo que no corte sus días, porque de verdad es tanto el dolor, se ha olvidado de comer, sus huesos están pegados a su cuerpo, o sea, es una situación muy crítica que lo puede llevar a que su vida sea desaparecida de este mundo. Entonces clama y le dice, Señor, ayúdame, porque estoy a punto de morir y no quiero que mis ojos se cierren sin ver la restauración, sin ver tu gloria en esta nación. Por eso está el salmista otra vez presentando su situación y orando al Señor para que conceda esa misericordia. Eh, y luego vemos, por último, no sé si leí, dice, el versículo 27, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Otra vez, después de estar tentado a volver a llorar por su situación, a lamentarse, el salmista le dice, dame chance, Señor, sosténme en medio de esta situación, sosténme para que yo pueda ver adelante tu gloria y pueda alabarte. Y las generaciones venideras, sé que te van a alabar porque tú eres un Dios grande, eres un Dios todopoderoso. Y por eso eh, está confiado en que nuestras generaciones, nuestra descendencia, verá al Señor y el Señor lo establecerá. Seremos fundados con nuestras generaciones venideras si hacemos la labor de compartir ese evangelio de salvación, si el Señor en su soberanía así lo dispone. Conocerán toda nación, toda lengua, declarará al Señor como Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y por último dice, eh, cualquiera que sea el destino de la generación, de aquella generación que le tocó vivir en la destrucción de Jerusalén, o esta generación, o nuestras generaciones que vienen atrás de nosotros, dice, ya sea que vivan para ver el cumplimiento de todo aquello que está profetizado en la palabra y que sabemos, confiamos y creemos que se cumplirá. Eh, la palabra de Dios permanece firme y es única, eh, nuestra única
arma para todo este ambiente que ha presentado el salmista, tanto las aflicciones en enfermedad como las aflicciones en pensamiento, en las tentaciones. La palabra de Dios es, a fin de cuentas, lo que el Señor ha puesto a disposición nuestra para enfrentar con una actitud dándole la gloria a Él, no para recibir mis apapachos, sino para darle la gloria y agradecerle infinitamente, porque a pesar de todo, Él es bueno, Él es misericordioso y nos ayuda en esos tiempos de aflicción. Mis queridas hermanitas, déjenme, eh, les voy a dar uh, una. Vamos a ver rápidamente esos 3 puntos a destacar. 1, las circunstancias cambiantes de la vida. Es lo que nos plantea el salmista. Siempre vamos a enfrentar dificultades. De alguna manera pueden ser pruebas o pueden ser correcciones. La palabra de Dios es nuestro sostén, es nuestro alimento, es quien nos convierte a que en lugar de mirarnos y afligirnos por nosotros mismos, podamos alzar nuestra mirada y clamar al Señor por ayuda. Utilicemos en nuestras oraciones las escrituras. Hagamos esos ejercicios cada día con un salmo. Los salmos están plagados de oraciones y podemos, no necesariamente tenemos que recitar todos los versículos. Quizá el Espíritu Santo nos lleve a un versículo en especial para ese día que es por el que estamos pasando algún suceso en especial. Entonces, pero no dejarlo, ay, al rato estudio las escrituras, sino que este estudio que hacemos en la mañana, cada día, también se convierta en una herramienta para orar las escrituras y derramar nuestro corazón en medio de las aflicciones delante del Señor, dándole toda la gloria y todo el honor. Número 2, el pacto de Dios sin cambios. Dios estableció, y lo vemos en Levítico 25, o sea, son los capítulos 25, 26 y el Deuteronomio 28, 30, que, dice el Señor, hizo un pacto maravilloso con su pueblo escogido, empezando por Israel, pero ahora nos ha incluido a los gentiles. Y no lo ha cambiado, hermanas. Dios es fiel, Dios permanece a lo que Él dijo, eso se va a cumplir y se está cumpliendo. Y su pueblo dejó de obedecerlo en ese tiempo, se puso en rebelión. Y, y dice aquí en Deuteronomio y en Levítico que ese pacto del Señor, si ustedes son obedientes, si ustedes hacen lo bueno, lo agradable delante de mis ojos, dice el Señor, yo los bendeciré. Ahí está en las escrituras y esa promesa se aplica, ese pacto se aplica a nosotros. Somos bendecidos cuando obedecemos la palabra del Señor. Pero si desobedecemos, si caemos en tentación, Dios es fiel, es justo para perdonarnos, pero tenemos que confesarlo. Y Él nos va a limpiar, nos va a quitar todos esos rastros de maldad que podamos haber acumulado, porque vivimos en un cuerpo, en una carne, en un mundo, y sabemos que los ataques están a la orden del día. Y por último, que el Señor no va a cambiar. Dios es fiel, ya se los había dicho, y ya sea pues que estemos sufriendo por desobediencia, por pecado, que estemos atravesando dificultades porque hemos defendido al Señor o simplemente porque el Señor nos está poniendo a prueba para capacitarnos, para llevar su palabra donde Él quiere y necesita. Entonces, seamos también
observadoras, que nuestra paz y nuestra victoria en medio de esas aflicciones están dadas por el Señor, que es fiel, que no cambia, que permanece inmutable, que es todopoderoso. Toda la sabiduría proviene de Él. Pidámosla si no sabemos cómo actuar de acuerdo a su palabra. Él nos concede esa sabiduría. Y seamos tranquilas, no caigamos en esas cosas del mundo, de la depresión, de la ansiedad, porque eso nos ayuda permítanme, nos ayuda a, a sostenernos en medio de esas dificultades. Amén. Eh, Esto sería todo, mis queridas hermanas. Espero que Dios les bendiga mucho, que tengan un excelente fin de semana. Perdón por esos pequeños ruidos que de repente no son, no son calculados. Pero estamos en nuestra casa, en nuestra familia y de repente empiezan a utilizar y se oyen esos pequeños ruidos. Pero mis hermanas, seamos diligentes, seamos eh, intencionales con la palabra del Señor para recibir esa bendición, esa paz y esa victoria en medio de nuestras aflicciones. Les deseo todo lo mejor y si Dios quiere, pues nos veremos muy prontito en otros. Bye. Gracias, mi querida Patti. Te agradecemos mucho, aún con la molestia de tu garganta. Muchas gracias, mi querida Patti. Te agradecemos la enseñanza de esta mañana y muchas gracias al Señor que nos hace enfocarnos en lo importante, en Él, que aun cuando nuestras circunstancias, como bien nos explicaban en este estudio, sean cambiantes, no entendamos, sean dolorosas y en fin, siempre nos recordemos como el salmista cuando hace este cambio, cuando marca este cambio que comienza a ver la grandeza de Dios, nosotras, nuestro ánimo también cambia, nuestra perspectiva cambia, cambia, porque es fácil irnos al lado de lamentarnos y estar lamentándonos, es fácil, lo hemos pasado, y no es algo que no nos va a volver a suceder, pero ahora sabemos que cuando eso está llegando a nuestra vida, cuando estamos identificando que estoy lamentándome constantemente, hagamos ese cambio de chip, decir, esto es lo que está sucediendo, pero Él es más grande que todo eso, que el Señor es más grande que toda circunstancia que cada una de nosotras esté atravesando. A Él sea la gloria, el honor y la exaltación siempre. Gracias a Dios por esta enseñanza y recordar también un punto muy importante. Su palabra permanece y permanecerá. Y es la verdad, su verdad. Entonces, estarnos también recordando constantemente su verdad, su palabra. La llevemos, la traigamos a memoria y la llevemos a cabo también. Cierto que van a haber momentos en que, como el salmista, hemos quedado hasta los huesos. Eso es una realidad. Tal vez tú estés pasando por un periodo así en tu vida, que tengas tanto dolor que hasta respirar te duela. Pero esto también es un ánimo, no un ánimo vano, no un ánimo del mundo, sino un ánimo que en verdad va a producir ese cambio en nuestra vida, en tu vida, si estás pasando por este periodo. La palabra de Dios vivifica, la palabra de Dios te hace recobrar ánimo y fuerza. Habemos muchas aquí que podemos dar testimonio de ello. No lo estamos diciendo solo de boca, sino porque lo hemos vivido. Hemos pasado por esos periodos de dolor profundo que te duele y que puedes llegar a sentirlo en tu cuerpo. Pero nosotras
por la gracia y la misericordia del Señor, podemos decir que su palabra da vida. Así que la invitación es a que si te quieres unir a estos estudios en vivo, está ahí en la cajita de descripción el correo electrónico al que te puedes comunicar y con mucho gusto brindarte información. El próximo lunes, gracias a Dios, se estará celebrando el tercer aniversario de este grupo de Convertidas por su Palabra. La invitación está hecha, atenta invitación a aquellas que se quieran agregar en el en vivo de lo que será la enseñanza con una invitada especial de talla internacional, nuestra hermana Damaris Carbau. Ella dará un mensaje y estaremos juntas. Esperemos en el Señor que la mayoría de las que hemos estado durante estos 3 años leyendo, meditando, escudriñando, profundizando en la palabra del Señor y compartir contigo la maravilla y el deleite que es. Entonces la invitación está hecha estará, y de hecho está apareciendo en cada uno de los estrenos la invitación, y esperemos por ahí más información para si quieres unirte a en este día. Próximo lunes 17 de junio, 10 de la mañana, hora Centro México. Les agradecemos mucho, le agradecemos mucho a nuestra expositora de esta mañana, Patti de Bolaños, a quienes nos acompañan en vivo y a quienes verán este video después. Tengan un bendecido fin de semana. Primeramente el Señor, nos vemos en la celebración. Sigue. Bendiciones a todas.